Muy buenas. Hoy en Revista del Motor estamos probando esta gran novedad de BMW, el BMW iX, un vehículo concebido como vehículo eléctrico que viene con tres versiones: xDrive 40, xDrive 50 y M60, que vendrá próximamente. Potencias van desde los 326 de la versión de acceso hasta los 620 del M60. Hablamos de un vehículo que viene con dos tipos de baterías, dos capacidades, 74 más o menos de capacidad útil y 106 más o menos de capacidad útil para las dos versiones más potentes. El precio a partir de poco más de 87.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante alemán y os contamos todos sus secretos. Empezamos. ¿Estás pensando en vender tu coche y ves que las valoraciones no son demasiado justas? Pues os presentamos Carsbarter. Es una startup española que se dedica a hacer todo el proceso de venta de vuestro vehículo mucho más justo y también mucho más sencillo. Pero además, si también estáis buscando un coche óptimo de segunda mano, tiene una oferta de más de 200.000 coches. Para acceder a la oferta de Carsbarter para los suscriptores de Revista del Motor, os dejo la descripción en la caja de información de este vídeo. Y ahí podréis ver todas las ofertas que tienen y también cuál es el proceso de venta de vuestro coche. Fácil, sencillo y sobre todo justo. Bueno, pues tenemos tres versiones del BMW iX. Las tres versiones se diferencian lógicamente en potencia, también en capacidad de batería, autonomía, por supuesto, pero sobre todo en el concepto de vehículo. La xDrive 40, por ejemplo, tiene 326 caballos, una batería de 76,6 kWh, se quedan 71 en capacidad útil. Tiene una autonomía según ciclo WLTP de 424 caballos, acelera 0 a 100 en 6,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km por hora. Es un vehículo pesado, 2.440 kilos en orden de marcha. Por su parte, el xDrive 50 es aún más potente, que es la versión que estamos probando, 523 caballos. También tiene una batería más capaz de 111,5 y se queda en poco más de 105 kWh. También tiene más autonomía, es la versión que más autonomía tiene, son 630 km según ciclo WLTP. Y la aceleración, las prestaciones son también mejores, acelera 0 a 100 en 4,6 segundos, obviamente es un segundo y medio más rápido que el 40, y la velocidad es la misma, son 200 km por hora, y el peso también es mayor, hablamos de 2.585 kilos. Todo esto del peso os lo voy apuntando para que luego en las impresiones de conducción veáis que el peso es clave para entender el comportamiento de este vehículo. Y luego se ha anunciado recientemente, hace pocos días, la versión M60. Esta versión, que además viene con un equipamiento más abundante, muchos de los elementos que son opcionales en estas versiones, la 40 y la 50, las tenemos lógicamente de serie en esta versión. Es también más potente, dispone de 620 caballos de potencia máxima. Ojo, máxima porque solo está disponible durante unos pocos segundos. En condiciones normales tenemos 540. También tenemos la misma batería que la versión xDrive 50, 105,2 kilovatios de hora de capacidad útil. Tenemos una autonomía menor,
que la versión anterior, 566 kilómetros según ciclo WLTP, y la aceleración obviamente es mayor, también dispone de un par motor mayor, acelera 0 a 100 en 3,8 segundos, y la velocidad máxima también es más alta, aumenta en 50 kilómetros por hora, aunque ya tampoco es muy importante eso, pero bueno. El peso también es más alto, 2.659 kilos. A ver, en estos coches se ha hecho, en esta plataforma diseñada por y para la movilidad eléctrica, es la primera vez que BMW tiene un vehículo que solo tiene una plataforma, una energía eléctrica. No, esta plataforma no se combina con otro tipo de motores, y se ha buscado, bueno, pues se ha buscado adelgazar de alguna manera el peso en algunas partes del vehículo, sin restringir ni la capacidad de poderlo conducir de forma muy dinámica, ni tampoco de ser un vehículo súper seguro. Estamos hablando que utiliza aluminios, aceros de alta resistencia, pero también CFRP en diversas áreas del vehículo para conseguir mayor rigidez, pero también mayor ligereza. A pesar de todo ello, ya digo, son vehículos grandes, pero también son vehículos muy pesados. Os pongo también aquí las dimensiones del BMW iX. Es un vehículo que mide 4,95 metros, que tiene una anchura de 1,97 metros entre espejos y 1,70 metros de altura, Así que si lo comparamos con un vehículo similar en tamaño, como pudiera ser el X5, es un vehículo más estrecho, más largo y más bajo. También es verdad que esta concepción de vehículo lo hace más habitable. Tenemos muchísima distancia entre ejes y también mayor capacidad de espacio de los ocupantes. En cuanto a las cargas, bueno, hablemos primero vamos a hablar de motores. Todas las versiones iX llevan dos motores. Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero. De hecho, al llevar un motor en el eje delantero, el capó se ha decidido que no se pueda levantar, y que no se pueda levantar porque, según BMW, solo debe ser levantado por un servicio técnico BMW. Pero tengo que deciros que aquí tenemos unas anillitas, que si tiramos de ellas, una anilla aquí y otra anilla en el lado contrario del salpicadero, podemos abrir el capó. Lo único que no tiene una barra que sujete el capó, tenemos que levantarlo y sujetarlo nosotros, pero no hay ningún impedimento técnico grave, ni hace falta ser un ingeniero para levantar el capó. Simplemente han querido, bueno, pues que no fuera algo que fuera habitual, como es en otras marcas o en otros vehículos. Bueno, pues estos motores tienen unas características especiales, es decir, el motor delantero va a tener siempre la misma potencia en las tres versiones. Es el motor trasero el que cambia su potencia, aumentándolo según las diferentes versiones de este BMW iX. En cuanto a las cargas, bueno, pues tenemos dos capacidades de carga máxima. Para la batería del 50 y del 60, la capacidad de carga es de 200 kilovatios, hasta 200 kilovatios. Muy seguramente estas potencias van a ir aumentando según vaya creciendo la red de carga rápida. Ya sabéis que BMW es socio de Ionity, pero BMW tiene su propia, está montando su propia red de carga, un poco a imagen y semejanza de otros fabricantes. La batería del 40 se puede cargar hasta 150 kilovatios. Una de las características que tiene este BMW X es que si ponemos el destino de un cargador, el vehículo va a preacondicionar la batería para que cuando lleguemos a cargar tenga las mejores prestaciones y la mejor capacidad posible para cargar lo más rápido posible en ese cargador. Otra de las características de esta batería es que tiene una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros, lo que llegue primero. Y a los 8 años te garantizan que como mínimo tendrás un 70% de capacidad de tu batería. Hay una política de cargadores para la casa o el trabajo. BMW también dispone de una serie de cargadores de tipo Wallbox, aunque no se llaman Wallbox, pero son tipo Wallbox. Estos cargadores son de hasta 22 kilovatios, dependiendo de si lo vamos a utilizar en casa
o lo vamos a utilizar en el trabajo. Y luego está preparando una red BMW Charging que lo que va a conseguir es que haya 4.500 puntos de carga en toda Europa para que puedan utilizarse por los clientes de BMW en principio. No se descarta que luego se abra la posibilidad a utilizarlo por otro tipo de personas que quieren cargar sus vehículos eléctricos con un coste, obviamente. Y bueno, pues como esa red se está montando, os iremos dando información según vayamos consiguiéndola. Ya sabéis que BMW es socio de Ionity, también se puede utilizar la red Ionity con un coste preferencial en el caso de los clientes de BMW. También se puede cargar la batería regenerándola, luego os lo comentaré. Tiene una capacidad de regeneración de hasta 208 kilovatios. Con esta recarga regenerativa aplicando frenada o aplicando la regeneración predictiva y adaptativa de la que cuenta este BMW X. Los precios, bueno, pues tenemos el precio principal, lo he dicho al principio, 87.150 euros para la versión 40, 104.150 euros para la versión 50. Todavía no tenemos el precio del M60, pero ahí os lo dejo. ¿Merecerá la pena tener un M60 o un 50 configurado con todo lo que se le pueda poner? ¿La diferencia de potencia es tan necesaria o es tan...? Porque al fin y al cabo el 50 es el que más autonomía tiene, que yo creo que importa un poco más la autonomía que ir más rápido o desmayarte antes cuando hagas una aceleración de semáforo a semáforo. Ahí lo dejo. En cuanto a los equipamientos, os dejo aquí equipamientos. Tenemos 3 packs disponibles para este vehículo. Hay un pack Innovation, hay un pack Exclusive y hay un pack deportivo, que es el que van a ir determinando, bueno, pues los equipamientos de este nuevo BMW X. También tenemos diferentes ambientes interiores, colores, cueros, etcétera, etcétera, que podemos elegir con este coche. Cobra especial relevancia la aplicación MyEMV. Y lo digo así porque salta el asistente y se pone un poco pesada. Cobra especial importancia, como digo, porque ahora viene con una serie de servicios añadidos y con la posibilidad de generar perfiles que se pueden exportar a los diferentes coches que podamos tener, si tenemos la suerte de tener varios BMW. O, por ejemplo, tener un renting y poder ir cambiando de BMW cada 2 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues te creas tu perfil, te creas tus preferencias y las puedes trasladar de un coche a otro sin ningún problema. También es verdad que el nuevo asistente mejora y mucho la forma en la que se comunica con nosotros. Es verdad que todavía le falta aprender, pero es un sistema evolutivo que va mejorando continuamente según vaya interactuando con nosotros, ¿no? Por ejemplo, al principio lo normal o casi lo habitual es que falle un poco, ¿no? Por ejemplo, que le pidas que active el masaje del asiento y que en vez de eso te consiga dónde están las casas de masaje más cercanas a tu punto actual, por ejemplo, ¿no? Y lo digo porque me ha pasado. Pero es un sistema que es verdad que va aumentando cada vez más las posibilidades, y de los sistemas que hay embarcados, a mí me parece que es de los más capaces, sobre todo a la hora de interactuar entre el conductor, pasajeros y el vehículo. Ahí lo dejo. En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción, os pongo todos estos, que son muchísimos y además algunos que son realmente innovadores. Es verdad que es un vehículo que además dispone de elementos que no se ven en otro tipo de vehículos, como el asistente de maniobras, que ahora es capaz de recordar hasta 200 metros de maniobras que hayamos realizado, y además es capaz de interactuar con el conductor de una manera mucho más profunda. Por ejemplo, si tú vas realizando una serie de acciones repetitivas y en el mismo sitio, es capaz de recordarlas y te va a sugerir el hacerlas por ti. Por ejemplo, si tú llegas al garaje de tu casa y siempre abres la ventanilla para acceder al pulsador del garaje o lo que sea, te lo va a hacer.
Si tú siempre pones la misma canción cuando arrancas el coche, te lo va a sugerir. O sea que son elementos que ya a algunos podrá asustar, pero que sepáis que estas cosas ya se van implementando, ¿no? Esta inteligencia activa se va implementando. Y todo tiene que ver con la mejora del software, pero también del hardware, que se ha visto muy mejorado, con potencias de proceso hasta 20 veces superiores a lo que había antes, ¿no? Y bueno, pues con eso ya tenemos un coche que ya no solo es divertido de conducir, porque lógicamente los coches eléctricos son muy divertidos de conducir, aunque tengan sus limitaciones, sino que además lo que conseguimos es tener una interactuación mucho mayor gracias a todos estos asistentes. Otra de las cosas interesantes que tiene la aplicación de BMW y sobre todo este nuevo sistema 8.0 es precisamente el pago por suscripción. Y es que nosotros podemos pagar por elementos que son opcionales, pero que están incorporados en nuestro coche una vez queramos usarlos y por periodos cortos o incluso periodos largos. Por ejemplo, podemos hacer uso de los faros matriciales, que además vienen específicos para este vehículo, que son unos faros muy avanzados, que ya digo que tienen, bueno, pues esa luz matricial, que esa luz casi digital, y podemos utilizarlo, por ejemplo, por si lo necesitamos durante una temporada, en invierno, por ejemplo, que ahí salimos con menos luz y bueno, pues queremos hacer uso de ese tipo de faros durante los meses de invierno. Pues suscribes ese sistema, lo pagas y luego pues lo cancelas y ya no lo tienes que pagar. Habrá un poco de polémica porque habrá gente que diga, pero ¿estoy pagando realmente el faro o no lo estoy pagando? Si lo llevo, entonces ¿por qué no me lo dan? Bueno, ya sabéis, ese tipo de discusiones. Pero el pago por uso está ahí y va a ser adaptado por muchísimos fabricantes, porque con 5G nos permite hacer todas esas cosas. Ya veréis. Otro de los elementos curiosos que tiene este coche es su coeficiente aerodinámico. Con un CX de 0,25 mejora mucho las prestaciones de otros vehículos de la propia marca, y es que bueno, pues se han conseguido mediante una serie de estudios y aditamentos aerodinámicos que funcionan, que realmente funcionan, como por ejemplo los pasos de aire para refrigerar, para pasar por los lados, como podéis ver, el aire que pase por las ruedas. También la famosa calandra con los famosos riñones de BMW, que en este caso ya son verticales, que están completamente tapados y están creados con un polímero especial que se autorrepara cuando incide el calor sobre él. Por ejemplo, lo dejamos al sol y esos pequeños chinazos que tenemos cuando circulamos pues se pueden reparar completamente, ya digo, dejándolo unas horas al sol. También elementos como la parte de la parrilla, la parte inferior de la parrilla, que lleva unas baldas, unas lamas, perdón, que se abren y se cierran de forma activa para permitir el paso del aire justo por debajo y también crear una función de refrigeración de los elementos electrónicos y mecánicos. Lógicamente hay un motor eléctrico en el eje delantero que hay que refrigerar. Y pues los tiradores específicos de esta versión, que están enrasados con la carrocería, pues las puertas que no tienen marco para la ventanilla, etcétera, etcétera. Son elementos que ayudan sin duda a crear un vehículo aerodinámicamente mucho más capaz. Bueno, pues aquí veis interior de este iX, que viene, bueno, pues con un acabado superior. Ya hemos hablado antes de los acabados. Yo he probado dos acabados, la versión X-Drive 40 y esta X-Drive 50 venían con dos acabados diferentes. El 40 venía con un acabado un poquito más, bueno, es el acabado de serie. Y viene, bueno, pues con elementos diferentes. Los asientos no son en cuero como estos, que además tienen esta trama espectacular, con un diseñazo. Y bueno, pues los materiales son diferentes. La verdad es que el azul de la versión 40, pues a mí me gustaba menos. Esta me gusta un poquito más. Tenemos dos pantallas, aunque la sensación es tener una sola pantalla. Fijaos, la estrategia es que entre las dos pantallas pase el aro del volante, para limitar
bueno, pues limitar la falta de visión de ese lado. La verdad es que se ve muy bien. Realmente esta sería la visión desde mi posición de los ojos. Se ve perfectamente. Y tengo que decir que es una pantalla, esta versión 8.0 del sistema operativo de BMW, muy muy chula. Mejora bastante lo que hemos visto hasta ahora, pero hay cosas que me parecen un poquito mejorables, os voy a decir. Este es el volante disponible para el iX. Es el único volante que podemos tener en el BMW iX. Y es un volante que, como veis, es hexagonal, con una forma un poquito hexagonal, zonas un poquito más curvas. La primera sensación cuando coges este volante es que es raro, pero luego te pones a girar y empiezas a ver que está bastante bien estudiado. A mí no se me ha hecho nada incómodo circular con este volante, pero es verdad que hay que adaptarse durante un tiempo, Yo os recomiendo que lo probéis, porque es el único volante que hay disponible. Tiene unas piñas con unos botones que en el lado izquierdo son de una manera y en el lado derecho son de otra. Hay unos elementos en el volante que veis, son los botones, y esta parte que parece táctil pero que no es táctil, que está hecha en negro piano, que lo que tenemos que hacer es pulsarlo, y una vez que pulsamos, bueno, pues se activa las funciones que queremos, etcétera, etcétera. Está bien, tiene un tacto bueno, lo único que, bueno, se ensucia mucho con los dedos. En este lado tenemos unos botones diferentes que lo que van a hacer, veis, es cambiar la información que podemos tener en el centro de la pantalla, en toda la pantalla y en el head-up display. Aquí podemos ir cambiando la forma de nuestro cuadro. ¿Veis? Ahí tenemos diferentes formas de representar la información. ¿Vale? Es mucho más amplia que la que teníamos antes. Veis que ahora podemos elegir diferentes opciones dependiendo de la información que elijamos. Aquí tenemos la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Ahora mismo estamos parados y por eso está buscando, como hemos metido la P de parking, pues estaba buscando el parking. Pero bueno, vamos a empezar. Ese es el sonido inmersivo del sistema de 30 altavoces y más de 1600 vatios que tiene este sistema de sonido, que es absolutamente espectacular. ¿Veis? Bueno, vamos a empezar. Menú. Aquí tenemos un montón de aplicaciones. Ahora mismo la información del sistema de infoentretenimiento se divide por apps, por aplicaciones. Tenemos las apps todas, Aquí se incluyen todas las del vehículo más las de nuestro sistema Apple CarPlay. Veis que aquí aparecen todas las aplicaciones que están en CarPlay. Unos funcionan bien, otros funcionan regular, pero bueno. Las importantes son las del propio vehículo, en la que, bueno, vamos a tener una serie de funciones. Aquí tenemos nuestro ID BMW. Este ID es mucho más importante ahora con esta versión 8.0, es donde vamos a guardar todos los valores de nuestro usuario que van a tener que ver pues con suscripciones, con ajustes personales, que luego veréis que son prácticamente infinitos. Y luego, bueno, este My BMW, este ID, se puede traspasar a otros vehículos que tengan el mismo sistema operativo y que pueda recordar, o sea que todos nuestros favoritos, todos nuestros ajustes favoritos van a pasar de un coche a otro sin ningún problema. Luego tenemos aplicaciones bastante cachondas, por ejemplo. Tenemos uno que se llama cámara interior. Esta cámara interior activa una cámara que está en el techo y que, hola, ¿veis? Aquí todas las gafas para que veáis que estoy aquí. Se me pone cara de huevo porque es un ultra gran angular que lo que hace es vigilar todo el interior del vehículo. Podemos hacer capturas únicas, podemos hacer cosas simpáticas, podemos poner temporizadores,
etcétera, etcétera. Son fotos, ojo, no es vídeo, pero son fotos que pueden ser un poco simpáticas. Luego tenemos Drive Recorder, que es otra aplicación que nos va a grabar durante unos periodos de tiempo, 20 segundos antes de disparar y 20 segundos después de disparar, pues una serie de grabaciones con todas las cámaras del vehículo. Por ejemplo, si grabamos esto, veréis que bueno, vamos a pararlo para que veáis que se puede grabar, Bueno, pues veis que aquí tenemos diferentes grabaciones y podemos elegir diferentes cámaras, ¿vale? Para poderlo grabar en un USB, bueno, pues para ver si hay alguien que nos haya hecho una barbaridad en el coche y, bueno, pues poderlo grabar. E incluso, si hemos tenido un accidente, podemos grabar alrededor nuestro cómo ha sido el accidente y puede ser un elemento de prueba. Son, bueno, pues cosas simpáticas que podemos tener. Si volvemos a las aplicaciones para el vehículo, bueno, pues tenemos aquí las típicas, ¿no? Dispositivos móviles, conexión con nuestros dispositivos móviles, un asistente personal, los modos de conducción, que luego os comentaré, que son muy, muy interesantes, los modos de carga, la comodidad de los asientos pueden tener función de masaje, ambos asientos delanteros, y pueden estar calefactados y también pueden estar ventilados. Luego tenemos aquí los ajustes del vehículo en vivo, aquí podemos tener diferentes opciones, estado del vehículo, datos de conducción. Bueno, ya veis que es parecido a lo que había antes, pero colocado de otra manera. Ajustes del sistema, tenemos la iluminación interior con esas combinaciones de color que tiene BMW y bueno, pues son de esta manera, ¿no? Tiene, bueno, pues los colores, la iluminación en el volante, la escenificación luminosa. Podemos aquí tener, bueno, pues una serie de funciones, que son bastante simpáticas. Se iluminan los altavoces con la música. Luego los colores, que aquí veis que son combinaciones de colores. No tenemos, como en otras marcas, la posibilidad de elegir una iluminación con una paleta de N1000 colores para poder configurarlo de nuestra manera, sino que tiene aquí una serie de modos y bueno, pues suficientes como para poder elegir la que más nos guste. Tenemos los ajustes de conducción. Aquí vamos a ver los asistentes a la conducción. También vamos a poder elegir esto que se llama Iconic Sounds, que son los sonidos cuando aceleramos o deceleramos de nuestro coche y que están diseñados por Hans Zimmer, que es un afamadísimo director compositor de música de un montón de películas y que ahora, bueno, pues ahora trabaja para BMW, que ya estrenó una serie de sonidos en el iX3 y ahora también para el iX, para el i4 y para el iX M60, que tiene también su sonido diferente. Aquí en los ajustes de conducción, bueno, pues vemos todos los sistemas de ayuda a la conducción que podemos tener, con una explicación de lo que hacen. La verdad es que es bastante chulo. Perdonadme. Aquí veis asistente de mejora de la atención, así es el límite. Bueno, como veis, un montón de ellos. Tenemos también para aparcar todo lo que queremos. En conducción, Speed Limit Assist, regulación de distancia, asistente de curvas y cruces y el Assisted Driving, ¿vale? Todo lo que podemos cambiar con diversos parámetros. Veis que el coche tiene muchísimos modos de conducción, las reacciones del volante, como lo queremos, también cómo se comporta el vehículo con el remolque. Y luego tenemos también el confort climático. Ahora mismo ya no hay teclas, ya no hay nada con el que podamos manejar la climatización, no hay botones físicos, tenemos que ir al menú de climatización y aquí es donde tenemos todo esto que nos va a dar la posibilidad de poder configurar de forma táctil todos estos sistemas. Esta es la parte del conductor,
tenemos calefacción del volante, cómo queremos que salga el aire, con qué fuerza queremos que salga, la calefacción de los asientos, la ventilación, cómo queremos de fuerte el aire, que nosotros lo tenemos fuerte, vamos a poner en moderado, y cómo queremos que tenga la salida de aire, y así también para el pasajero. Tenemos también, lógicamente, programas automáticos, recirculación de aire, pero es todo absolutamente táctil. Luego en aparcar tenemos unas opciones que son bastante curiosas, como por ejemplo la de vista acoplamiento de remolque, ¿veis? Que tenemos aquí. Vista del túnel de lavado, para poder meter en las líneas el vehículo. Y luego tenemos la limpieza de cámara. La limpieza de cámara que, como veis, podemos, mediante un chorro, podemos limpiar la cámara. Podemos elegir delantera y trasera, delantera o solo trasera. Y además tenemos la posibilidad de actualizar todo esto vía OTA, vía Over the Air, con conectividad 5G. Y la verdad es que todo esto es realmente impresionante. Luego tenemos un equipo de audio muy espectacular. Tenemos un equipo de audio, 3 equipos de audio diferentes, pero en esta unidad tenemos el equipo de audio más top de Bowers & Wilkins, que tiene un sonido realmente espectacular. Tiene 30 altavoces, más de 1600 vatios de potencia. Aquí podemos experimentar sonido de todo tipo. Tenemos también una experiencia con graves en 4D. Podemos elegir muchísimos ajustes. Podemos elegir los ajustes principales, pero luego además tenemos un ecualizador de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandas para hacer nuestro sonido aún más especial y más a nuestro gusto. Como veis, un coche, claro, en torno a un precio como este, bueno, pues que tiene todo esto y mucho más. Una de las cosas que más me ha alucinado es esto, el panel táctil, entre comillas, del iX. Madera y con unas zonas donde, bueno, no son táctiles, hay que pulsar. Veis que hace un ruidito. Bueno, pues todo esto está muy bien. Tengo que decir que no me gusta mucho el mando del volumen. Y lo digo porque es tan pequeño, tan plano y resbala tanto, que veis, hay que hacer un poco de fuerza, pero no demasiado. No demasiado, porque en cuanto pulsamos, quitamos el mute. Entonces, yo lo uso poco, porque es que veis, por mucho que doy, no se mueve. Tengo que darle un poquito, con un poquito menos de fuerza. Es una cosa, para mí mejorable, Sí, que el cristal de Swarovski mola mucho, que está en las puertas, que está aquí, que está en el botón de encendido, en el mando del selector del cambio, y sobre todo en esta parte que además es que es táctil, ¿no? Que es una maravilla que el cristal sea táctil. Esto sí es táctil. Luego hay cosas raras, por ejemplo, esto que os quería enseñar. Es un X5. No es un iX, es un X5 y funciona, ¿veis? Le damos al intermitente y se ven los intermitentes, freno y aparece el freno, pero es un X5. Fijaos, ¿lo veis? Es un X5. No sé, me parece un pequeño fallo. Supongo que esto, bueno, se podrá actualizar vía OTA y seguro que lo arreglan. Bueno, volviendo al panel. Aquí tenemos una serie de funciones rápidas para el home, la media, el teléfono, navegación, volver atrás, mi tecla favorita, volumen, seleccionar canciones, y luego tenemos este botón para aparcar, para las funciones de aparcamiento, este botón para el menú de los asistentes, y luego este botón que es para aumentar la distancia al suelo. Solo lo aumenta. Si queremos modificar otros parámetros, tendremos que hacerlo con My Modes. ¿Qué My Modes es? Los modos de conducción. Y aquí los tenemos. 3 modos de conducción que cambian radicalmente la forma que tenemos de sentir nuestro coche. Modo mucho más eficiente y confortable, mucho más deportivo. La diferencia entre uno y otro es bastante grande. Si queremos un coche más dinámico, que reaccione más instantáneamente al acelerador
y que tenga una suspensión, bueno, más durita y con una dirección un poquito más directa, este es el modo que tenéis que tener. Ojo, luego os lo contaré, no es un coche incómodo con este modo, ¿eh? Es un coche más reactivo, pero no es un coche incómodo. En cuanto a el diseño, pues fijaos, estamos en un coche pues con un diseño mucho más diáfano, mucho más aprovechado. Se han utilizado otra línea de diseño interesante, ¿no? Es un coche con muchísimo espacio interior y se aprovecha. Se ha querido hacer, bueno, pues como no tenemos elementos mecánicos en la parte delantera más que los necesarios, pues podemos hacer estos diseños. No hay una caja de cambios longitudinal que haya que alojar, sino que hay una batería en el piso y se puede aprovechar para hacer otro tipo de diseño. Pero sí es verdad que elementos como los posavasos o la carga inalámbrica ha quedado en un segundo nivel, en un segundo plano de importancia, y hace que, bueno, pues que tengamos que hacer algún tipo de escorzo para dejar el teléfono ahí. Bueno, son concesiones a la comodidad que se han priorizado y que en este caso pues se ha diseñado así. Tenemos dos posavasos en la parte inferior con una toma de 12 voltios, dos USB de tipo C y una zona de carga inalámbrica bastante grande para dejar todo tipo de teléfonos, smartphones, incluso algún tablet pequeño. Tenemos también un reposabrazos de apertura amortiguada que tenemos, bueno, completamente forrado y con un elemento, un fieltro bastante interesante para poder dejar objetos. La guantera, bueno, tenemos aquí una guantera que está hasta arriba, fijaos que se me cae todo, y que, bueno, pues tenemos ahí de bastante buena capacidad, a pesar de que, fijaos, está todo bastante aprovechado. Y me encanta esta calidad, ¿eh? Tenemos aquí un textil que además es blandito. No hay plásticos malos, incluso los de las puertas tienen un plástico espectacular. Este cuero vegano, que tiene un tacto maravilloso, que además, fijaos, ninguna pega. Este plástico que simula aluminio también es fantástico, ¿eh? La pantalla que está perfectamente anclada y que no tiene ningún movimiento raro. Las puertas, que tienen además una apertura interesante. Estas puertas que incluyen, fijaos, esto que es novedad en BMW y que lo tenía Mercedes, que es el ajuste de las puertas, además con cristales de Swarovski. Aquí podemos controlar todo, Le damos este botón y aparece el menú de los asientos para poder configurar, bueno, nuestros ajustes, pero también la climatización y la función de masaje. Y es que este asiento puede tener una cosa que es la apertura, que es un poco diferente, que es mediante botón, Le damos a ese botón y lo que hace es abrir la puerta. ¿Qué pasa cuando el botón falla? Bueno, pues tenemos otro mando, que es un tirador, que está un poco escondido, que está aquí. A ver si lo veis, que es este tirador, que por temas reglamentarios tiene que estar siempre disponible. Podemos abrir la puerta así, o la podemos abrir así. Eso ya a gusto del consumidor. Lo interesante que además esta puerta lleva un sistema de cierre suave. Veis que hay un LED aquí. Este LED nos va a avisar cuando se cierra, cuando se abre, cuando está cargando, o incluso cuando vamos a abrir la puerta y hay algún vehículo que viene por nuestro lado, por ahí detrás, nos va a avisar dando una serie de advertencias visuales. Bueno, como veis, un coche bastante digno en lo que se refiere a la calidad. Tiene una calidad bastante buena. A mí me tiene ganado. Pero antes de sentarme, os voy a contar cómo se baten los asientos. Bueno, antes de nada os voy a decir, fijaos, es mullido, ¿no? Lo siguiente, magnífico, es como el sofá de tu casa. Es una pasada. Bueno, parece que no hay botones por ningún lado, pero están aquí, justo aquí debajo. Aquí, botón eléctrico, además
con apertura asistida, es decir, que no baja, y si te pilla la mano te la ha destrozado. No, no. Baja esta sección, y parece que es un 40-60, pero no, es un 40-20-40. Y queda completamente enrasado con el maletero. Aumenta la capacidad de nuestro maletero, que tiene una capacidad de 500 litros. Luego os comentaré más en detalle. Pero como veis, pues es bastante polivalente. Vehículo eléctrico también es un vehículo polivalente, pero es que es un crossover. ¿Qué queréis? Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras de este BMW iX, y la verdad es que espacio para aburrir. Posición del conductor, para mi altura, un 88, es un tío de un 88 y yo detrás también con un 88 me pongo detrás y fijaos, no tengo más que espacio por todas partes. La altura es brutal porque voy a subir un poquito la cámara para que veáis dónde está el techo. Es que es espectacular, fijaos, el techo lo tengo pues casi a medio palmo, ¿no?, de mí. Pero bueno, pues para que veáis cómo está el coche de espacio, es absolutamente espectacular. Múltiples atenciones para los usuarios de estas plazas: asientos calefactados, climatizador bizona, 2 USB en cada respaldo de cada asiento, salidas de aire en el pilar B y también al final de la consola, ya he dicho, con control climático bizona. Tenemos los típicos fuelles rígidos para los asientos, en los respaldos de los asientos delanteros, y un asiento que es un asiento corrido, como podéis ver, que además tiene en los laterales hacia la puerta, tiene también un refuerzo por donde baja el cinturón, que es mullido, que es cómodo y que es utilizable. Sobre todo, lo más interesante es que puedo estar cerca de la puerta sin sentirme que hay cosas que me tocan, ¿no? Me parece que es un ejercicio de ergonomía, de estilo y de aprovechamiento del espacio absolutamente espectacular. Como en las plazas delanteras, también tenemos los pulsadores para abrir las puertas, y en caso de fallo o de problema, tenemos también ahí unas palancas para poder activar esos asientos. Elementos de lujo increíble, como por ejemplo cómo han ocultado los conectores ISOFIX, que son espectaculares. Fijaos, tan solo hay que tirar hacia arriba y ya aparecen, y si lo queremos ocultar, lo bajamos y ya está. Alucinante. Luego tenemos un apoyabrazos, que es como debe ser, con toda la superficie disponible para eso, para apoyar el brazo, y con unos posavasos que salen retráctiles y que son, pues, de muy buena factura, que nos tiene BMW acostumbrados o mal acostumbrados a estas cosas que lo hacen realmente bien. Y luego tenemos esto, que podemos utilizar, bueno, pues para poder poner objetos más largos. ¿Qué os puedo decir? Vemos el maletero y nos ponemos a conducir. El maletero, pues con apertura gestual, nada más que apuntar el pie ahora y ya se abre. Bueno, vamos a hacerlo bien. Ahora. Maletero muy capaz, Bueno, tenemos esta curiosidad. Fijaos, aquí tenemos las luces, son luces auxiliares, porque cuando subimos el portón, pues desaparecen las luces, la posibilidad de alumbrar, Y tenemos estas luces auxiliares para luz de posición, luz de freno y para indicador de dirección, que funcionan muy bien justo. Y luego aquí descubrimos una trama, como os he dicho antes, cuando os estaba dando los datos generales. A ver si sabéis qué es esto. Pues sí, efectivamente, es CFRP, fibra de carbono reforzado con plástico. Bueno, tenemos un maletero completamente forrado en moqueta. La verdad es que es una moqueta de muy buena calidad. Aquí tenemos un hueco donde podemos tener los cables, tenemos la redecilla de separación del habitáculo. Tenemos un hueco bastante capaz.
herramientas. Aquí tenemos herramientas. Y luego tenemos esto, que es para poder tumbar los asientos de forma eléctrica y remota. También tenemos esto, que es, a ver si sale, ahí está, la bola de remolque, y luego le vamos a dar otra vez, a ver si ahora le damos otra vez para que se retraiga, completamente automática. Tenemos perchas, separación de los asientos, como os he contado antes, en proporción 40-20-40, y maletero bastante aprovechable. Esta parte no se puede abrir, porque es la parte que tenemos justo ahí debajo, pero bueno, tenemos un maletero de 500 litros, no está mal. Bueno, pues coche eléctrico, potente, y eso se traduce en inmediatez, en altas prestaciones, en que el coche alcanza con inusitada facilidad una velocidad absolutamente indecente. Y eso, claro, hay que tener cuidado, hay que tener cabeza para poder gestionar estos 523 caballos que tiene, y sobre todo el par motor, que es brutal. Pero es que esto es inherente a los coches eléctricos y funcionan así, inmediato. Este es uno de los que están en el término medio en cuanto a prestaciones y sensaciones. Es decir, hay coches eléctricos que son como un cañón en la espalda. En cuanto aceleras, ¡pum!, te quedas aquí pegado y ves cómo tu cerebro se va licuando y se va pegando a la parte trasera del cráneo, con las consecuencias obvias, ¿no?, que son las de tener algún pequeño mareo. Pero luego hay coches que dulcifican un poquito más esa entrega de potencia, que la hacen más lineal y que, bueno, pues hacen que disfrutes un poco más de la sensación de tener potencia instantánea, pero sí que perjudique a la vista, que puedas perder. Cuando ya empiezas a tener visión de túnel, o te vas mareando, es mejor levantar el pie, porque hay coches que aceleran tan rápido y tan intensamente que puede llegarte a marear. En el caso del BMW iX no ocurre eso, porque ya digo, acelera con contundencia, bien, pero lo hace de forma un poquito más suave. Claro, esto lo decimos ahora, con un coche que acelera de 0 a 100 en 4,3 segundos, que es poco para un coche de este peso. Estamos hablando que supera con tranquilidad las 2,4 toneladas. Coquetea con las 2,5. Y si encima el conductor es de mi tamaño y peso, pues sobrepasamos las 2,5 sin ningún tipo de problemas. Pero cuando tengamos el M60 ya veremos si estas mismas sensaciones tenemos que redecirlas, porque nos vamos a encontrar con un coche completamente diferente, sobre todo en ese ímpetu inicial a la hora de iniciar la marcha, si le pedimos que lo haga con toda la contundencia de que es capaz. Estamos hablando de un coche que tiene un nivel de adherencia espectacular y que, para mi gusto, tiene un pequeño problema, y son los neumáticos. Estos neumáticos, estos Pirelli P0, diseñados específicamente para vehículos eléctricos, no me han dado la confianza, no me han dado la calidad de adherencia que necesito. Son muy silenciosos, seguro que duran la eternidad, pero para mi gusto, para un coche de estas características, yo prefiero no tener tanto silencio y sí mayor adherencia. Y no lo he tenido con este coche. No es que sea malo, sino que yo creo que algunas de las sensaciones que he tenido conduciendo este coche no me han llegado a gustar, precisamente por el comportamiento de los neumáticos. Neumáticos que tienen un gran flanco, O sea, hablamos de neumáticos con un flanco ya, con un pedazo de globo, y que puede que parte de ese comportamiento un poquito errático, sobre todo cuando atacamos las curvas con un poquito más de decisión, ese momento de
de sensación en la dirección, de cierta flotabilidad, creo que viene por los neumáticos, más que por la suspensión, porque cuando decides atacar las curvas en una conducción un poquito más dinámica, tienes que poner el modo Sport sí o sí, porque al final hablamos de un coche pesado, un coche con suspensión neumática y que diferencia mucho entre el modo confort y el modo más deportivo, en cuanto a que las suspensiones se vuelven más blandas y más tolerantes con los movimientos. Y eso que no es un coche que se mueva excesivamente, y además viene ayudado con un eje trasero direccional que, si no fuera porque es precisamente un eje trasero direccional, estaríamos hablando de otra forma de dinamismo, con un dinamismo un poquito más menos marcado. Estamos hablando de un coche que en condiciones normales de circulación a velocidad legal es un coche que se mueve muy bien, que no tiene ningún problema y que disimula bastante bien sus dimensiones. Otra cosa es cuando nos encontramos con carreteras con más curvas, como hemos dicho antes, en las que tenemos que atacar un poquito las curvas. Ahí, si no pones el modo Sport, olvídate, el coche se va a mover claramente y además se va a mover mucho. Tenemos también un vehículo con con cierta tendencia al subviraje cuando vamos un poco fuertes, un poco fuertecitos, animosos, y ahí vamos a tener que tirar mano del freno regenerativo en su posición B para sujetar un poco el coche, y también de los frenos, que han funcionado bastante bien, y eso teniendo en cuenta que estamos con un coche que tiene, ya digo, un peso bastante grande. Así que frenos bien, cumplen con su función y además tienen un tacto muy bueno, y digo muy bueno de verdad. No es el típico tacto eléctrico que tiene un tacto raro, no, este tiene un tacto bastante bueno y funcionan como el de cualquier BMW, que además en el caso de precisamente BMW funciona muy bien. Y luego tenemos una dirección que, a pesar de que tenemos un volante un poquito peculiar, es una dirección muy típica de BMW, pero de las típicas de BMW de los coches grandes y pesados. Se parece mucho a un X5 cuando vamos a velocidades normales y se parece menos a un X5 cuando circulamos por ciudad. ¿Por qué? Por el eje trasero direccional, que además está configurado para que este coche gire en muy poco espacio. Lo hace muy agradable de utilizar en zonas urbanas con menos espacio. También me gusta mucho cómo está insonorizado el vehículo, y es que lo que más se oye es precisamente el ruido aerodinámico, un ruido aerodinámico que es bastante más bajo que el que hemos encontrado en competidores tipo e-tron o tipo, por ejemplo, EQC, y que viene acompañado con un sonido específico, con una firma sonora específica para este vehículo, firmado por Hans Zimmer, que nos va a permitir tener ese zumbidillo, ¿lo veis? Que nos va a permitir tener, bueno, pues un sonido bastante chulo. Menos cutre que el de otros fabricantes, que parece que estás dentro de la copia B del Halcón Milenario, y bueno, pues un poquito más evocador de que estamos ante un coche con una tecnología diferente. En cuanto a los consumos, bueno, pues tengo que deciros que hemos hecho recorridos largos, hemos apurado la batería prácticamente al máximo, nos quedaba un 5%, y hemos hecho 423 kilómetros. Es verdad que hay que mantener una estricta velocidad de la vía, que no puedes pasarte y que tienes que ser también muy cuidadoso con el acelerador. Pero mantener consumos en torno a los 23 kilovatios hora no es una hazaña imposible. De hecho, nosotros hemos visto consumos de 25 sin tener demasiado cuidado con el acelerador, y hemos llegado a tener consumos de 30 a 31 kilovatios hora a modo deportivo animoso, vamos a decir. Bueno, pues oye, ni tan mal, Estamos hablando de un coche que tiene ya una potencia, que tiene un consumo
y que, bueno, pues que no es tan malo este consumo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del BMW iX, el xDrive 50. Si os ha gustado la prueba, por favor, le dais un like, y si no os ha gustado, bueno, pues intentaré hacerlo mejor la próxima vez. Tan solo desearos que estéis bien. Que si no os habéis suscrito, por favor, suscribís, y si lo hacéis, dar a la campanita para que os pueda ir avisando de los vídeos que vamos haciendo. Y sobre todo, que tengáis trabajo, salud, y que nos podamos ver próximamente aquí cerca, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.